Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a comentar acerca de el paraíso. El paraíso es algo que las religiones, dependiendo de cualquiera que sea, pues enfatiza en cuanto a un lugar donde los justos serán recompensados. Y las descripciones que tenemos del paraíso varían en cuanto a la religión, pero normalmente son similares. Y siempre viene a ser asociado con un sitio donde todas las carencias físicas, al parecer, del hombre, también espiritual, pero se hace mucho énfasis en la satisfacción de las carencias físicas que el hombre experimenta en la tierra. Por ejemplo, cuando leemos en el texto bíblico, cuando leemos en el texto también, por ejemplo, del texto del Corán, cuando leemos también descripciones del texto de los cristianos, en el mismo libro de Enoch, y entre otros textos de diferentes religiones, siempre se describe el paraíso con características terrenales. Aun si el paraíso se encuentra en el cielo, en el tercer cielo, por ejemplo, como el texto del libro de Enoch, se describe como un sitio donde hay muchos árboles frutales, que son muy hermosos, para la vista, nada más de verlos se ve que son hermosos, que son frondosos, que tienen frutos agradables, deliciosos, dulces, y que son hasta agradables para contemplar. Donde, según las descripciones, se dice que hay ríos que emanan leche y miel. Hay ríos también de aceite y de vino. Interesante que hay ríos de vino, pero no es un vino que emborracha, dicen los textos. Es un sitio donde dice que hay una gran paz y una gran abundancia, prosperidad. Un sitio donde hay un aroma, el olor que desprenden los frutos, los árboles, un aroma indescriptible, maravilloso. Un sitio donde hay una paz y una espiritualidad tremenda, donde hasta el mismo Dios dice que visita este lugar de vez en cuando. Y es muy interesante a través de este tipo de descripciones, y es lógico de comprender que el ser humano, a través de la historia, estamos hablando de textos muy antiguos, se ha imaginado lugares, sitios que cubran las necesidades por las que está atravesando en diferentes momentos históricos y en diferentes lugares del mundo, donde estos son sitios ideales, donde todas las carencias del ser humano van a desaparecer, donde no va a haber más enfermedad, no va a haber más vejez, no va a haber más muerte, desgracias ni problemas. Es el lugar perfecto, ideal. Y por tanto, se describe en términos también terrenales, aun cuando, ya digo, muchos afirman que este sitio se encuentra en el cielo. El libro de Enoch dice que se encuentra en el tercer cielo, por ejemplo, etc. Y lo curioso de todo esto es que, aunque es un lugar maravilloso, no cualquiera llega allí. Porque si en la mentalidad y al analizar la situación mundial, el ser humano dice que otros seres humanos han corrompido la tierra y son los que están haciendo daño, maldad, sufrimiento, desgracia, guerras, conflictos, odios y demás. Por tanto, esas personas no pueden tener acceso a un lugar de paz, de armonía y con todas estas bendiciones. Tienen que quedarse afuera, porque si entra toda esa gente igual, ¿para qué queremos paraíso si la tierra, con todas las desgracias y los problemas que hay, ya es suficiente? Por eso es que en la teología de las diferentes religiones encontramos que solo unos pocos podrán entrar a ese sitio, podrán heredar el paraíso, mientras que aquellos malvados que no se arrepienten y siguen haciendo el mal no puede tener conexión con el bien. Por tanto, estas personas que no se arrepienten, pues van a un sitio de tormento, de castigo, en muchos casos se considera como de purificación, y luego puede ser incluso que algunos de ellos vayan al paraíso una vez que hayan expiado sus faltas, según la teología de estas religiones, mientras que otros vieron que pudieran ser atormentados eternamente. Depende de la teología que estemos analizando en cuestión. Ahora, ¿quiénes son aquellos que tendrían la oportunidad, el derecho de disfrutar o de entrar al paraíso, de recibir esta recompensa, donde incluso podrían con el tiempo pues estar frente al mismísimo Creador? En cuanto a esto, el texto bíblico y otros textos nos hablan de aquellas personas justas y rectas que heredarían este tipo
de recompensa por parte de su Dios. Y el texto del libro de Enoc nos dice lo mismo, teniendo como base esta misma tradición monoteísta. Y voy a citar textualmente, según el texto del libro de Enoc, un texto místico, quiénes son los que entrarán a este sitio tan maravilloso, el paraíso. Dice el texto de Enoc: ¿a quién está reservado este lugar? Está reservado a los justos, que estén dispuestos a soportar toda clase de calamidades en la tierra, y mortifiquen sus almas y cierren sus ojos a la injusticia, y hagan un juicio equitativo, dando pan al hambriento, vistiendo al desnudo, levantando a los caídos y ayudando a los huérfanos y ofendidos, a los que caminan sin mácula ante la faz del Señor y solo a Él sirven. A todos estos está reservado este lugar como herencia sempiterna. Entonces estamos viendo que solamente personas con un comportamiento ético, moral correcto, recibirán una recompensa tan maravillosa como esta. Y enfatizamos otra vez, si miramos con cuidado, dice que los justos. ¿Quiénes son los justos? Dice el texto que son aquellas personas que soportan toda clase de calamidades en su vida. ¿Cómo es esto? Que al servir a su Señor, pues acepten todo lo que venga de Él, sea bueno o malo, sea que acepten también sufrimientos que vengan sobre su vida, lo que algún enemigo les haya podido hacer también, lo soportan con confianza en su Creador, de que Él hará justicia y recompensará a los justos. ¿Con qué? Con el paraíso. Dice que son aquellos que mortifican sus almas y cierran sus ojos a la injusticia y hacen un juicio equitativo. ¿Qué significa eso de mortificar sus almas? Todo creyente sabe cómo se enfatiza el hecho de que uno no ha venido a este mundo a autocomplacerse a sí mismo, sino más bien ha venido con un propósito de aprender, de crecer, de servir a Dios. Por tanto, eso significa no hacer lo que a uno quiere, sino hacer lo que se espera que sea la voluntad de Dios. Y esto se puede equiparar a mortificar el alma, en el sentido de que el ser humano, el creyente, se priva de diferentes placeres y demás, y lo que se consideran los goces de la vida terrenal, con tal de heredar esta otra vida donde se encuentra el paraíso, con todas estas bendiciones que considera de mayor tesoro, mayor privilegio que la vida y los goces de los placeres de la tierra. Y dice también aquellas personas que hacen un juicio equitativo, o sea, son personas imparciales, que no están ni de aquí, ni favorecen a uno ni a otro, sino que tratan a todos por igual. Aman a su semejante, no importa si es de su religión o no, como ser humano, aman a todo ser humano y los respetan, porque todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Por tanto, merece ser respetado, merece ser comprendido, aun cuando no pensemos igual. Estas personas que heredarán como recompensa el paraíso son aquellos que dice el texto que no hacen la injusticia, que levantan a los caídos, a los hambrientos dan pan, alimentan literalmente a las personas que tienen necesidad de un plato de comida. Como dice el dicho, un plato de comida no se le niega a nadie. Donde comen uno, comen dos y comen tres. Y hay personas muy bondadosas también. Y no hay que ser muy rico ni hacer donaciones de tantos miles de dólares para dar pobre al mundo entero, no. Hay que empezar incluso en la misma familia, con el acto de ser bondadoso, o con el vecino, o con una amistad, etc. Son maneras de mostrar bondad, de alimentar a aquel que necesite. También dice que vistiendo al desnudo. Aquellas personas que también se le puede dar la mano, de esta manera también se le ayuda. Que caminan sin mácula ante la faz del Señor y solo a Él sirven. O sea, gente que se esfuerzan. El ser humano sabemos que es imposible ser perfecto en esta tierra. Todo ser humano es imperfecto. Por tanto, cuando el texto dice caminan sin mácula, se refiere, por supuesto, dentro de lo posible. Pero aún así hay personas a las que han vivido en esta tierra, que han sido justos, personas rectas, que se le ha dicho, esa gente, esos son hombres de Dios,
que caminan con perfección. Y es una expresión para significar que son personas con un modelo de vida sacrificado, de devoción, y que por tanto son ejemplos dignos de imitar. Y que delante de Dios, pues, reciben recompensa. Tenemos muchos ejemplos de profetas de la antigüedad, pero también de gente en el tiempo moderno y gente que probablemente usted conozca. Personas que usted dice, wow, qué buena cualidad, qué buen trato, qué comportamiento, qué buen siervo de Dios, qué buen ser humano que trata a todos por igual, al prójimo. Qué buen ejemplo. Tal persona, sin duda alguna, tiene bendición y recompensa ante su Dios. Y dice el texto que a todos estos les viene como herencia este lugar tan maravilloso que llamamos el paraíso. Pero dice que solamente son aquellos que también sirven únicamente a Dios. Y esto está en contraposición con lo que el texto de Enoc sigue diciendo, que en cuanto a aquellos que a lo contrario de esto serían castigados, son aquellas personas que hacen todo lo contrario, que no aman a su prójimo, que maltratan a su prójimo, que no dan pan al hambriento, que no visten al desnudo, que sirven a otros dioses, que dice el texto que sirven a ídolos, a dioses vanos sin alma, que son aquellos que están dedicados y se entregan a la adoración de espíritus malévolos, que se dediquen al mal. Y dice el texto que este tipo de personas sean llevados a un sitio de tenebroso, de castigo, de gran oscuridad, donde hay fuego por doquier y hielo al mismo tiempo, y son torturados. Y hay unos seres que son aterradores y brutales por la manera en que castigan a estas personas. Y son sitios de tormento y de gritos y de calamidad. Tremendo la descripción que hace el texto de Enoc en cuanto a esto, y otros textos también, texto bíblico, el texto del Nuevo Testamento, de los evangelios cristianos, del Corán, otros textos también encontramos descripciones como estas en cuanto al castigo que recibirían las personas que no se comportan de la manera ética y correcta en la tierra delante de su Dios y delante de su prójimo. Porque se habla mucho de servir a Dios, sí. A Dios no lo podemos ver, pero al prójimo que fue creado a la imagen de Dios sí lo podemos ver. Y haciéndole el bien al prójimo es como hacerle el bien a Dios, dice el texto. Aquel que da pan al desnudo, que da alimento al que no tiene, que conforta a los caídos, a los que están siendo oprimidos, a los demás, es como si se lo hubieran hecho a Dios. Esta es la manera de lograr el placer, la aprobación de Dios, haciéndole bien a nuestro prójimo, a nuestro semejante, no al que es solamente de nuestra propia religión, o de nuestra propia creencia, o de nuestra propia cultura, de nuestra propia raza. No, a ellos también, por supuesto, pero a todos por igual, dependiendo de donde sea, dependiendo de la cultura, de la religión, de la manera de pensar diferente. Como ser humano todo el mundo merece respeto, vuelvo a enfatizar, comprensión. No pensamos igual, no creemos igual, vale. Pero como ser humano hay que decir que toda religión siempre intenta que aquel que la observa, que la practique, se comporte de una manera ética y correcta. Y podemos decir que mayoritariamente la gente, dependiendo de la religión, siempre vemos que son personas que se esfuerzan por hacer el bien, personas humildes, personas honestas, que también se guían por estos principios de alimentar al pobre, al desnudo, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al enfermo, y que dan palabras de encomio, de ánimo a los caídos, a los oprimidos, a los necesitados, que tienen una manera de creer diferente, vale, pero la gente se esfuerza por vivir de una manera ética y correcta, y cada cual se esfuerza en su tradición por heredar también este sitio, el paraíso, un lugar de recompensa del que todas estas religiones enfatizan y hablan. Por tanto, es muy interesante este tipo de descripciones que nos da el texto de Enoc y otros textos en cuanto a qué es el paraíso, a qué se asemeja y quiénes son los que heredarán este sitio. Lo importante a tener en cuenta también, dependiendo de donde sea que esté este lugar, si está en el cielo, si va a ser aquí en la tierra, si es una era mesiánica donde ya no va a haber más guerra, ni enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni vejez, no va a haber más hambre, no va a haber más carencia, y todos los seres humanos se dedicarán a aprender y a buscar el conocimiento de Dios, a conocer a su Creador. Maravilloso. Entonces,
Esperemos que seamos justos, que seamos merecedores de un lugar como este. Les envío un gran saludo, me despido por el día de hoy, siempre animándoles a hacer el bien. Hacer el bien, no importa quién sea. Hay un dicho que dice, haz bien y no mires a quién, y Dios recompensará a aquellas personas. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.